Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. El video de hoy consta de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Hace unos sábados que venimos dando saludos a todos los que comentan en el video. Hoy voy a mandar un saludo a mi prima Camila, desde San Martín de los Andes. Ella hace los videos de Martelli Kids. Todos los sábados a las 4 de la tarde lo pueden ver en este mismo canal. Espero que les guste el video de hoy. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, igual
nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas, de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Madre, con mayúscula, y es de la señora Esther de Fallar, de la revista adventista Vida Feliz. Su ilustración, una mamá con su hijo de 10 años abrazado a ella. No la elegiste ni te eligió, pero un día te cruzaste en su camino y desde entonces se necesitaron mutuamente, como la raíz necesita de la rama para proyectarse del encierro hacia la luz, o como la rama necesita de la raíz para florecer. De su pecho libaste el néctar de la vida, fueron sus ojos el espejo en donde te miraste cada amanecer. De sus labios
aprendiste a balbucear, de su mano a caminar y de su corazón a amar. Durante tus primeros años fue tu talismán. Todo lo sabía, todo lo podía. A su lado no había oscuridad, ni miedos, ni peligros. Su sola presencia te bastaba. Vinieron luego los años del pupitre y del recreo, de la plaza y los amigos, y te fuiste soltando de su mano. Ahora sabes muchas cosas acerca de las madres. Sabes que hay quienes lo son solo porque dieron a luz. Sus hijos navegan cual Moisés en la arquilla por los riachos de la miseria material o del abandono espiritual. De ellos, dice Gutiérrez Nájera, si le ha olvidado la madre, ¿cómo la vida no le ha de olvidar? Sabes además que hay madres que lo son por el derecho que otorga el amor, porque se estremeció su corazón, se abrieron sus brazos y se ahuecó su regazo para recibirte. Montoncito de carne palpitante que para vivir necesitabas imperiosamente estar llena de amor, y ella te lo ha brindado. Sabes también que tu madre es tan solo una mujer con las limitaciones y equivocaciones de todos los seres humanos. No hay poesía en su rutina. Su poema eres tú. En las páginas en blanco de tu vida reedita sus esperanzas y sus ilusiones. Tampoco hay música en su corazón. Su sinfonía eres tú. En ti vuelve a cantarle a la vida con las notas graves de tus horas sombrías o con las alegres que enmarcan tus triunfos y realizaciones. Su virtud es quererte mucho, quererte con toda el alma. Alcanzará para que puedas perdonarle sus arrugas. Seguramente mañana serás madre o padre. Entenderás entonces cuánto duele a veces querer y penetrarás en el insondable misterio del amor del Padre que por amor a ti y a mí dio a su único hijo. Bueno, muchas gracias. Feliz sábado a los hermanos que están aquí presentes y feliz sábado a los que nos están acompañando por internet. La verdad que es un privilegio poder venir a la iglesia después de tanto tiempo. Hemos hecho nosotros varias reuniones por Zoom y a través de los medios digitales de internet, pero es lindo estar aquí, ¿no? Aquí en su casa. Bueno, el mensaje que tenemos esta mañana en realidad no es nuestro, es como siempre, ¿no? Nosotros ponemos en Dios nuestras palabras para que Él nos guíe, así que ustedes saben que estamos viviendo en tiempos complicados, no hace falta ahondar mucho en estos detalles, estamos en una época donde vemos
templos vacíos, ¿no? Y si bien es el propósito del enemigo, ¿no? Siempre separar al pueblo de Dios, hoy más que nunca es el tiempo para prepararnos. Y vamos a entender un poquito más acerca de lo que Dios quiere para nosotros como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, y yo considero firmemente que somos la última generación. Y saben, hermanos, nosotros estamos trabajando con Ariel en el área misionera de la Iglesia de Florida. Y nuestro deseo siempre es ver las iglesias llenas, ¿no? Ahora en esta época es complicado. Pero siempre dijimos, ¿cómo podemos hacer para impulsar a los miembros de iglesia a ser más misioneros? ¿No? Eso es lo que surge en nuestro corazón. Entonces empezamos con él a veces a generar proyectos misioneros, ¿no? Repartir libros, hacer un proyecto con los jóvenes, ir a algún lugar a hacer algo especial. Pero de alguna manera, decíamos con Ari, nos damos cuenta que en realidad es dar un impulso, pero no es lo que hay que hacer. A ver, no es la base. Entonces empezamos a estudiar con él acerca del verdadero reavivamiento. Y ahí encontramos una clave. Hay una clave y esa clave es la obra que Dios quiere que se haga primero en nosotros. Y si se hace esa obra en nosotros, la obra misionera va a salir como fruto de ello. ¿Sí? Bueno, feliz sábado y como dice Maxi, ¿no? Estamos hablando un poco, charlando sobre este tema, compartiendo, y yo siempre me acuerdo de una hermana de iglesia que fue como una madre espiritual también para nosotros, una vez Maxi le hizo una pregunta y le dijo, ¿cómo me doy cuenta, Beba, cuando alguien tiene el Espíritu Santo? Qué pregunta, ¿no? Y yo no me olvido nunca. Ella lo miró a Maxi a los ojos y le dijo, es imposible que no te des cuenta. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? Es como cuando uno llena un vaso con agua y la jarra sigue tirando agua y ese vaso desborda y desborda y desborda. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es imposible no darse cuenta. Y creo que la base para que una iglesia sea misionera es precisamente ponerse en lo personal de rodillas ante la presencia de Dios. Rogar su Espíritu Santo, pedir un reavivamiento en la vida personal. Y va a ser imposible eso no transmitirlo. Como decía bien Maxi recién hace un ratito, estamos viviendo en una época muy difícil, ¿no? Esta semana yo estoy en un grupo de oración, estuvimos orando mucho tiempo por la salud de un bebito, nos informan que ese bebé falleció. Tenemos un amigo nuestro que lo conocemos hace tiempo y viene al local una conocida llorando y nos dice, chicos, yo sé que ustedes son gente de oración, oren porque Freddy está internado y hoy lo intubaron y no sabemos qué va a pasar. Esto pasó ayer. Ahora estamos hablando aquí en la iglesia. Al lado de la iglesia hay una casa velatoria y hay un velorio. Entonces, tenemos que entender que la vida que Dios nos da es el precioso don sagrado que Él nos da tiempo y ese tiempo es un tiempo tan solemne y tan importante que no podemos desperdiciarlo. Y tenemos que hacer que otras personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo vamos a lograr eso como iglesia? Necesitamos primero un reavivamiento. Vamos a leer una cita de la hermana White que dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Esto lo escribió, ¿no? Y yo digo, parece que lo escribió para este momento, ¿no? ¿Qué iba a estallar como sorpresa abrumadora para el mundo, ¿no? Parece como escrito para ahora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y reforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Entonces con Ari decíamos, bueno, a ver, vamos a estudiar un poquito de esto. ¿Qué es el reavivamiento que pide Dios? ¿Cuáles son las bases para ese reavivamiento? Y ahí nos encontramos con la palabra de la hermana White, ¿no? Fíjense lo que dice, o sea, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Eso está en la Review and Herald, 22 de marzo de 1887. Pero según la pluma inspirada, ella dice,
el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Entonces, para ser reavivados, ¿qué necesitamos? Primero, comprender nuestra condición. Entender que estamos en una condición desesperada de necesidad de Dios. No solo como iglesia, empieza por casa, personalmente. Necesito de Dios, estoy desesperado porque cuando un fuego necesita ser reavivado, ¿por qué es? Porque se está apagando o porque se apagó ya. Y el poder para levantarse de nuevo lo encontramos en el Espíritu de Dios, ¿no? Y ahora de aquí nos surge la pregunta, ¿cómo podemos ser reavivados? Y fíjense qué bárbaro, ¿no? Da respuesta a todo, ¿no? Tenemos respuesta a todo. Tema que a veces nos cuesta estudiarlo, ¿no? Dice, ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Y dice esta cita lo siguiente, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Por eso, hermanos, ahora estamos hablando de este tema, ¿no? Debe haber esfuerzos fervientes para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirla. Wow, esto, perdón que interrumpa la cita, ¿no? Pero cuando leíamos con Maxi y la releíamos la cita, le digo, Maxi, ¿vos te diste cuenta lo que dice esta cita? Es algo tremendo. No es que nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque Dios no quiera derramarlo. Porque acá está diciendo, Es porque no estamos preparados. ¿es por qué? Porque yo no estoy preparado para recibir el Espíritu Santo. Dios mío, ¿cuánto nos falta de entrega del corazón para que el Espíritu Santo sea derramado? Y yo siempre cuando oro le estoy diciendo últimamente a Dios, y más después de estudiar este tema, te pido que vayas derramando tu Espíritu Santo a medida que te lo voy permitiendo. Y permíteme entregarte todo aquello por lo cual tu Espíritu no pueda derramarse en mí. Y esa es la oración que le estoy haciendo a Dios últimamente, ¿no? Sí, con Ari nos preguntamos siempre, ¿qué haría Jesús, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Hasta, incluso pienso, iría a un hospital, sacaría a todos los enfermos, ¿no? O sea, ¿qué haría Jesús, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿de qué estoy privando? O sea, ¿por qué no tengo el Espíritu Santo yo? ¿Qué estoy poniendo primero, no? Y continuamos con la cita, que dice lo siguiente, y acá esto es lo importante y lo que vamos a analizar esta mañana, hermanos. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Y esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Muchas veces tomamos la oración como algo trivial, ¿no? Como algo normal. A mí me pasa a la mañana que me levanto y le pido a Dios su protección, porque no me animo a salir de casa sin decirle, Dios mío, protégenos de esta enfermedad, protégenos de que no nos pase nada, que podamos tener un lindo día. Vamos a comer al mediodía y le decimos a Dios, gracias, bendice los alimentos. Nos vamos a dormir y le decimos a Dios, perdón por esto, por el otro, y tal vez lo que me pasa a mí me duermo, me quedo dormido finalmente mientras oro, ¿no? Pero hay una dimensión todavía más profunda en la oración. Y esa dimensión más profunda que el enemigo está ocultando en nuestra vista es esta, es la base de un reavivamiento. Son estas condiciones que acabamos de leer recién. Y vamos a ver cómo estas condiciones, si están implementadas en la oración, son la base de un verdadero reavivamiento. Yo pienso, ¿no? ¿Oramos por el reavivamiento personal? ¿Oramos por un reavivamiento como iglesia? Y cuando pienso en Cristo, en la tierra, y pienso en la obra que Él hizo, y digo, Jesús no pecó, y sin embargo Él se levantaba cada mañana de madrugada a buscar la presencia de Dios en oración. ¿Cuánto más necesito yo, que vivo en pecado continuamente,
¿Cuánto más necesito levantarme a la mañana y pedir a Dios su fortaleza, pedirle su protección, pedirle su ayuda y decirle, te pido que vivas en mí, que no viva más yo, sino que tú vivas en mí? Y cuando nosotros empecemos a hacer esa oración, cuando empecemos a buscar con sinceridad de corazón y a decirle a Dios que nada en mí me recomienda ir a Él, sino que son su espíritu trabajando en mi corazón, el que me lleva a arrodillarme ante su presencia, entonces nosotros vamos a entender esta dimensión de la oración, que es una dimensión que nos fortalece, que nos ayuda y nos lleva a la humillación, al arrepentimiento, a la confesión, a tener más fe. Y esto es lo que nos va a despertar como cristianos. Y vamos a ver un poco qué dice la palabra de Dios acerca del primer punto, ¿no? Que dice la hermana White. Los invito, si tienen sus Biblias, a buscar en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a hablar primero de la confesión. Vamos a tocar brevemente cada punto, ¿no? Para ver si esto se está cumpliendo en nuestra vida de oración, en nuestra vida de comunión con Dios. Santiago 5, 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que estéis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y acá dice, ¿no? Bien clarito que hay que confesar nuestros pecados con Dios y confesar nuestros pecados unos con otros. ¿Saben, hermanos? Estoy leyendo de a poquito un libro que habla de 1888 y eso me recuerda al Congreso de Minneapolis. Y dice la hermana White que si se hubiera cumplido este punto, si todos hubieran confesado sus pecados y hubieran confesado sus faltas unos con otros, ya hubiera venido Cristo, ¿no? Qué bárbaro. Quisiera compartir con ustedes un texto que está en Esdras 9, 1 al 6. Este es un ejemplo de oración de confesión. Y es lindo que podamos leerlo y revivir esta oración. Se encuentra entonces en Esdras 9, 1 al 6. Voy a ir compartiéndolo con ustedes mientras lo van buscando. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Fíjense lo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas, ¿qué dice? No se han separado de los pueblos de la tierra. ¿Y qué sigue diciendo en el 2? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. ¡Qué tremendo, ¿no? Texto, vamos a seguir el 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda oración. Y pensábamos con Ariel, ¿no? Dice, rasgué mi vestido. ¿Era un pecado que él había cometido? No, ¿no? Y dice, fíjense la reacción, rasgué mi vestido, rasgué mi manto, arranqué pelo de mi cabeza. ¿Saben que cuando leí esto, yo confieso en las locuras que hago, agarré un pelito traté de agarrar, y empecé a fijarme, y es un dolor terrible, ¿no? Es un dolor terrible arrancar un pelito nada más.
Acá dice que arrancó pelo de su cabeza, arrancó pelo de su barba, que estaba angustiado en extremo. Es tremendo, ¿no? Pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Evidentemente le dolió más el pecado del pueblo que esto, ¿no? Sintió mucho más dolor por el pecado que esto que estaba haciendo, que estaba manifestando, ¿no? Me acuerdo del ejemplo de Maya, ¿no? De cuando vos viajaste con Maya, ¿querés contarlo? Sí, cuando estuve de vacaciones en Entre Ríos, en Federación, les cuento brevemente, mi nena se puso jugando un pedacito de empanada en la nariz. Y cuando le pegué el grito, digo, ¿qué hiciste así? Hizo, ¡pah! Se fue adentro de todo de la nariz, arriba de todo se fue. Y saben, hermanos, comimos, después hicimos la vida normal, llego al departamento donde estábamos de vacaciones, me dice mi nena, me duele, siento molestia. Y sí, claro, tenía todavía el pedacito de empanada arriba de toda la nariz. Traté con una pincita de depilar, no sabía qué hacer. Fui al hospital, y en el hospital me dijeron, hay que ponerle una sonda desde el otro agujerito, no sé qué, bueno. ¿Y le va a doler? ¿La van a anestesiar? No, sí, le va a doler y no la podemos anestesiar, acá no hay recursos, me dice. ¿Y pero no tiene algo para absorber desde donde se le metió eso? No, no tenemos, tenés que ir a Concordia, tenés 4 horas de viaje y tenés que recorrer los hospitales a ver si encontrás un otorrino. Cuando me dijo eso, dije, bueno, voy. Agarré con lo opuesto, con una mudita de ropa, me tomé el micro, viajé con mi señora y con mi nena 4 horas, y estuve toda la noche recorriendo hospitales. Obviamente no estaba el especialista que necesitaba por la alta hora de la noche que ya se había hecho, eran las 2, 3 de la mañana. Encuentro que me atienda una pediatra y la pediatra, para mi tranquilidad, vean lo que me dice. Vos dormí, mañana andá al hospital central de tal lugar. Ahí vas a encontrar un otorrino que te va a poder atender como corresponde. Pero yo te aviso que si ella cuando duerme ese pedacito de empanada pasa al pulmón, se va a morir. Se puede infectar el pulmón y se muere. O sea, me lo dijo con tanta naturalidad que a mí me arruinó el día, la noche. Imagínense cómo dormí. No dormí. Estuve toda la noche rogándole a Dios que no pasara eso. La nena durmiendo lo más tranquila, claro, porque no sabía del peligro que había. Y a la mañana siguiente fui al hospital. Y me dijeron que me iban a atender a la tarde. Les rogué que era algo que supuestamente puede ser algo muy peligroso, incluso debido a de muerte, según me había dicho la pediatra. No importa, te vamos a atender a la tarde, me dijeron. Bueno, no podía hacer otra cosa que esperar. Al mediodía mi familia me invitó a un lugar para comer donde había manjares. Yo les digo que era una cosa que yo vi, nunca, era el olorcito que había, la comida. Me dijeron, come. No, yo estaba amargado. Estaba tan amargado que tenía la garganta cerrada. ¿Vieron cuando uno tiene tristeza? ¿Qué pasa? No comes, ¿no? No sé si a alguno le pasó, pero a mí me pasa. Cuando uno está triste por algo, automáticamente no come, ¿no? No come. Y eso es justamente el punto que sigue, ¿no? El punto que sigue que vamos a ver. En Esdras 10 dice, ¿no? Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanás, hijo de Eliasib, e ido allí no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio, ¿no? Fíjense qué bárbaro, ¿no? Yo pensaba, qué bárbaro. Lo que a mí me pasó, porque era una tristeza tan grande por lo que me pasó con mi hija, que no sabía, les cuento al final, así no se quedan con la duda. Lo atendió el otorrino, le aspiró como le dije yo ahí, y gracias a Dios se solucionó todo. Pero bueno, la verdad que fueron momentos complicados, ¿no? Donde la tristeza hizo que yo directamente no cene, ni siquiera almuerce, ¿no? Pero acá a Esdras le pasó eso, como leyó Ariel. Era tal la tristeza que sintió por el pecado que no comió. Ahora, como pueblo de Dios tenemos que llegar a experimentar el pecado de esa manera. Y esto es lo tremendo, ¿no? Yo experimento el pecado de esa manera.
Fíjense que 1 Juan 1:9 dice, es conocido, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, lo podemos decir todos de memoria, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero saben que muchas veces vemos la mitad del cuadro de este versículo que conocemos también. ¿Y saben cuál es la mitad del cuadro? Tenemos un Dios que perdona. Perfecto, es verdad. Pero tenemos mucho más que eso. Tenemos un Dios que limpia. Amén. Tenemos un Dios que nos limpia de toda maldad. Entonces es mi deber ir a Dios como soy y pedirle perdón, pero no para volver a pecar y volver a pedir perdón y volver a pecar y volver a pedir perdón, sino para decirle, Dios, quiero que me limpies, no quiero pecar más. Esta relación con el pecado es destructiva. Tienes que tener un pueblo que represente plenamente tu imagen. ¿Quieres depositar tu Espíritu Santo en mi vida? Y yo quiero entender la pecaminosidad que tiene el mal. Y quiero entender lo que está haciendo en mi vida. Y esto que está haciendo en mi vida, parece que no, pero lo está haciendo en la vida de los demás también. ¿Por qué? Porque si yo no me entrego a Dios completamente y Él no puede derramar su Espíritu en mí, Él quiere hacer sus obras, pero va a encontrar a alguien en el cual hacer sus obras. Él quiere sanar enfermos, Él quiere curar, Él quiere llevar a los dolientes el mensaje. ¿Y va a poder hacer eso Dios si no tiene con quién? Si nosotros seguimos pecando deliberadamente y seguimos cayendo en el pecado y seguimos pidiendo perdón. Y este versículo es hermoso, porque lo conocemos bien, lo sabemos de memoria. Y tenemos un Dios poderoso que tiene la capacidad de perdonarnos, pero de limpiarnos también. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar ahora de la humillación, ¿no? Hemos avanzado, sí, hasta ahora con la confesión. Vamos a ver el segundo punto, ¿no? Central, que es la humillación. Hay un versículo que si quieren acompañarnos, que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué bárbaro, ¿no? Porque esto es lo que Dios nos está pidiendo. Nos está pidiendo que nos humillemos ante la presencia de Dios y que si esto pasa y es invocado su nombre sobre su pueblo y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de los malos caminos, Él entonces va a oír desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Está esperando qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Él quiere hacer su obra, nosotros se la estamos impidiendo. Un ejemplo de esto, que no sé si lo vamos a leer por el tiempo, me parece que no, pero los nombramos por si quieren los amigos que están en internet o aquí presentes anotarlo. Un ejemplo hermoso sobre esto de la humillación lo tenemos en 1 Reyes 21:21. Y es sobre el rey Acab, ¿no? Dios ya tenía un castigo para Acab. Ya estaba hecho el castigo. Dios había pronunciado sus palabras. Y vemos en 1 Reyes 21, 27 al 29, que él se humilló. Y una vez que él se humilló, Dios lo perdonó. Eso es maravilloso. Vamos a ir avanzando, vamos a hablar del arrepentimiento, ¿no? Y un texto que podemos compartir sobre el arrepentimiento se encuentra en Hebreos 10, versículos 26 y 27, donde dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tengo una cita también para compartirles sobre el arrepentimiento de la pluma inspirada que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 60, que dice, hay muchísimos de los que componen nuestras congregaciones que están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes.
durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Y esto yo lo veo y lo digo y lo leo, no para ustedes solos, para mí principalmente. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, nos estamos incapacitando para llevar adelante la obra que Dios tiene para nosotros. Jesús, Cristo, tiene la victoria sobre el pecado y esa victoria sobre el pecado es una victoria que nos extiende a nosotros. No necesitamos seguir pecando. Cristo venció. Tentaciones sí va a haber, pero cuando la tentación se hace pecado, eso es lo que Él nos está diciendo, que nosotros podemos escapar de esa situación. Y justamente esto queda plasmado en una cita muy conocida que está en el Camino a Cristo, que dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, creo que lo podemos decir de memoria, ¿no? Y abandono del mismo. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Camino a Cristo, página 23. Entonces el arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, sino abandono del mismo. Si una persona roba y la mete en presa y sale y vuelve a robar, y vos decís, no, pero este no se arrepintió de nada. Justamente con nosotros pasa lo mismo, ¿no? Le pedimos perdón a Dios y al otro día estamos haciendo lo mismo, y le pedimos perdón a Dios y estamos haciendo lo mismo. Eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un camino de santificación, es abandonar el pecado. Bueno, Hechos 3:19 nos dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, ¿no? Los tiempos de refrigerio y los tiempos de la promesa de su Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a avanzar con el último punto, que es el tema de la fe. También por un tema de tiempo, si quieren anotar los versículos, igual es algo muy conocido, tal vez ni necesitemos leerlo, ¿no? Pero esto está en Génesis 22, 1 al 2, y es sobre Abraham, ¿no? Cuando hablamos de fe, yo automáticamente pienso en Abraham. Dios le prometió descendencia, ¿no? Y después nace el hijo y le dice, bueno, tenés que sacrificarlo. Entonces yo me pongo en ese lugar y digo, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera dicho, no, pero ¿cómo? Si Dios me prometió que iban a hacer, ¿cómo ahora me va a decir que lo sacrifique? O hubiera dicho, no, esa no es la voz de Dios. Si los mandamientos dicen no matarás. O sea, hubiera puesto un montón de excusas para no hacer lo que Dios decía a Abraham que tenía que hacer, ¿no? Pero entonces fíjense, y acá está el punto, ¿qué tanto conocía Abraham la voz de Dios, ¿no? ¿Qué tan buena comunión tenía con él? Él sabía que el que le estaba diciendo eso era Dios, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de una vez que estaba mal de salud y me fui a hacer un estudio al Hospital Vicente López. Y bueno, me tenían que hacer una endoscopía de la parte superior, pero en el hospital la hacían sin anestesia, directamente así, en forma sencilla, rápida, digamos, ¿no? Y es un estudio que, bueno, con anestesia es una cosa y sin anestesia es un poquito más sufrido, ¿no? Así que yo fui medio nervioso y, bueno, cuando me llamaron a pasar, Maxi, que fue a acompañarme, se quedó en la espera del hospital. Y él estaba más preocupado y más nervioso que yo, me parece, pobre, por ver que me tenían que hacer el estudio a mí. Y se ve que ese nerviosismo lo notó una de las personas que estaba allí en la espera, un hombre grande, un anciano que había llegado a la espera con un bastoncito y estaba esperando también su turno para hacerse el estudio. Y no sé cómo es que se dio cuenta, porque el hombre era ciego, pero se puso a hablar con vos, ¿no, Maxi? Claro, yo en mi nerviosismo iba caminando por todo el hospital y cuando estoy por salir veo un hombre que casi cieguito, con el bastoncito blanco, iba subiendo la escalinata solito, entonces bueno, lo agarré del brazo, lo subí, le digo, ¿a dónde vas? Que yo te acompaño.
Dice, no, no te preocupes, yo ya conozco de memoria el hospital. No, te acompaño, no hay problema, no me molesta, le digo. Estoy haciendo tiempo esperando a mi hermano, que le están haciendo una endoscopia. Y tu hermano jovencito, así tiene la misma edad que yo, y nos quedamos hablando. ¿Pero qué hacen ustedes? Yo porque ya estoy viejito. ¿Y usted qué problema tiene? Mirá, gracias a Dios, tengo cáncer, me dice. Y ya cuando me dijo eso, dije, uy, pero este está chiflado. Digo, ¿cómo va a decir eso? Uno le da no sé qué hasta repetirlo esto, ¿no? Entonces me empezó a explicar, yo gracias a la enfermedad que tengo, me acerqué a mi Salvador. Me di cuenta que puedo depender 100% de Dios. Y digo, Dios, me mandaste un sermón justo en el momento que yo estaba necesitando fuerza. Y saben, hermanos, hablando y hablando, resulta que era adventista. Así que miren qué bárbaro. Yo digo, no existen las casualidades, ¿no? Y esto es fe, ¿no? Esto es un ejemplo de fe, ¿no? Esto para mí es... Realmente no da el tiempo, pero en la vida personal les podemos contar muchos testimonios en los cuales Dios nos ha ayudado y somos un ejemplo vivo de lo que es la obra de Dios y lo digo con toda humildad, pero lo digo con sinceridad porque si estamos acá con vida, porque entre los dos siempre decimos no hacemos uno de salud, hoy tenemos un montón de problemas de salud, es porque Dios quiere utilizarnos para el avance de su obra. Y la vida es un milagro. Y tenemos que aprovechar cada minuto de vida que tenemos y entregarnos. Y fíjense lo que dice este texto que quiero compartir. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de las profecías que rápidamente se cumplen y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad a fin de no ser hallados sin manto de bodas cuando Cristo venga. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506. Necesitamos que Dios nos purifique. Lo necesito personalmente, lo necesitamos como iglesia. Y sí, este estudio, hermanos, para finalizar, a mí me hizo comprender lo alejado que estoy del ideal de oración que Dios pide de nosotros. Y anoté estas preguntas, ¿no?, que yo me hice, me sigo haciendo y quisiera que ustedes se hagan esta mañana. ¿Estamos confesando nuestros pecados a Dios y los de nuestro prójimo? ¿Lo estamos haciendo como lo vimos aquí? ¿Estamos humillándonos correctamente buscando su camino y no el nuestro? ¿Estamos arrepintiéndonos, apartándonos de nuestros pecados para que seamos limpios? ¿Tenemos fe para no dudar de sus promesas? Son estas 4 condiciones: confesión, humillación, arrepentimiento y fe. Si lo hacemos, hermanos, su promesa es seguro y el derramamiento del Espíritu Santo va a ser un hecho en el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, que podamos disfrutar de un lindo sábado y muchísimas gracias por la invitación a esta iglesia tan linda de Villa Martelli. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Cualquier duda lo pueden mandar al mail que está abajo en la descripción. Hasta el próximo sábado.